El aporte jurídico de nuestro joven colega Giancarlo Escobar Villamizar. Muy buenas tardes, un cálido saludo a todas y a todos los oyentes que nos acompañan en el consultorio e informativo jurídico radial. Bienvenidos a Pedagogía Jurídica de la Familia. ¿Qué entendemos por alimentos y a quiénes se les deben alimentos? Hoy hablaremos de este tema. En términos de la Corte, que guarda la integridad de la Constitución Política de Colombia, la Corte Constitucional, el derecho de alimentos es aquel que le asiste a una persona para reclamar de la persona obligada legalmente a darlos lo necesario para su subsistencia, cuando no está en capacidad de procurárselo por sus propios medios. Así, la obligación alimentaria está en cabeza de quien por ley debe sacrificar parte de su propiedad con el fin de garantizar la supervivencia y desarrollo del acreedor de los alimentos. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia ha expresado que la obligación alimentaria es un deber jurídico impuesto a una persona para asegurar la subsistencia de otra, deber que puede provenir de la ley, de una convención o de testamento. ¿Qué tipos de alimentos hay en Colombia? Hay dos tipos de alimentos. Están los necesarios y los congruos. Los necesarios son para sustentar la vida del alimentario por parte del alimentante, mientras los congruos son para garantizar una subsistencia modesta al alimentario, que corresponda a la posición social acostumbrada. Tenemos entonces que la ley civil reglamenta esta obligación basada principalmente en el parentesco. Se establece que se deben alimentos a los miembros de nuestro núcleo familiar, esto es, a los hijos y nietos que son nuestros descendientes, a los padres y a los abuelos que son nuestros ascendientes, a nuestros hermanos y hermanas, sea por vínculo consanguíneo o civil, también a nuestra pareja, sea cónyuge porque estemos casados por matrimonio civil o religioso, o sea compañera o compañero permanente por el hecho de la convivencia, con el fin de proteger la célula básica de la sociedad que es la familia. Además, establece la ley civil, se deben alimentos a aquellos quienes nos han hecho cuantiosas donaciones, con lo cual queda uno en el deber de reconocerle los alimentos a quien hizo la donación si aquel lo llegase a requerir y si uno está en la condición de brindarle esos alimentos. Esto reglado por cuestión de reciprocidad, como también por agradecimiento y solidaridad. A los descendientes se les deben los alimentos hasta los 18 años, entiéndase hijos, pero si se encuentran estudiando y no tienen forma de subsistir por sí solos, se extiende la obligación hasta los 25 años. En caso de discapacidad, los alimentos son para toda la vida, pues se consideran vitalicios. Es así como luego de comprobado este vínculo jurídico entre el alimentante que debe alimentos y el alimentario que los requiere, se hace necesario determinar que el alimentante tenga la capacidad económica para brindar los alimentos y el alimentario tenga la necesidad de ellos. Se ha establecido por parte de la Corte Constitucional que si la persona obligada gana el salario mínimo legal mensual vigente, la cuota de alimentos no puede exceder del 50% de este. Casuísticamente podemos decir que si el señor Pedro requiere de alimentos para sustentar su vida por encontrarse en incapacidad de mantenerse con su diario vivir, sea por estar desempleado, sin pensión, con mal estado de salud, sin bienes ni entradas económicas, etc., y su hijo Juan, ahora un adulto de 30 años, tiene un empleo con salario fijo y aún éste se niega a ayudarle a su padre, entonces el señor Pedro podrá iniciar demanda de alimentos ante juez de familia de su domicilio, adjuntando la documentación requerida tanto para su identificación y la de su hijo, como para comprobar ante el juez que él no tiene
cómo mantenerse económicamente, mientras que su hijo Juan sí tiene esa capacidad económica para ayudarlo. Tengamos en cuenta que la naturaleza de esta figura no es simplemente económica, como vemos en el caso de los alimentos que se deben a los niños, niñas y adolescentes, donde la ley establece un margen mucho más amplio de protección, estableciendo que los alimentos comprenden todo lo necesario para el desarrollo integral y lo que es indispensable para su sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción que garantice su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social. Hablamos de una figura integral. Y como último punto, vale también recordar que nuestra legislación consagra la obligación de proporcionar a la madre gestante, cuando el niño no ha nacido, los gastos de embarazo y parto, obligación impuesta sobre el padre legítimo o el extramatrimonial que haya reconocido la paternidad.